La mejor forma de gestionar objeciones no es resolviéndolas, no es ni tampoco anticipándolas, es utilizarlas a tu favor. Y no hablo de darle la razón al cliente como un comercial necesitado a comisión. La clave es transformar las objeciones a favor tuyo. El cliente va a pagarte siempre y cuando estés por encima de él y vayas un paso por delante. Ahora te voy a enseñar a cómo resolver esas objeciones y convertirlas en obstáculos, es decir, que el cliente quiera resolver su propia objeción. Fíjate qué interesante, tú no persigues al cliente, el cliente te persigue a ti. Literalmente seducción aplicada a las ventas. El cliente paga a quien realmente le hace ser sumiso. Nunca te van a pagar si eres un ninja de las objeciones, pues todos los clientes que les vayas a vender ya saben de ventas, ya saben lo que es una objeción, ya saben los truquitos de venta y no te van a respetar por eso. De hecho, te van a ver como uno más del montón. Y si eres uno más del montón, adivina qué, no eres nadie. Eso no genera respeto, eso no genera admiración, eso hace que aumentes más sus barreras mentales para comprarte. Y créeme que cuando te digo que he tenido clientes que dicen querer ganar 20.000 euros al mes, 10.000 euros al mes, clientes que tienen dinero para pagarme y al final de la reunión decirme, le tengo que dar una vuelta. No, es que yo no voy a pagar en llamada. No, es que yo ya sé de ventas y no voy a hacer ningún tipo de pago. Yo he tenido clientes que están dispuestos a pagarme, creyendo que el problema eran los clientes no cualificados, cuando el cliente cualificado muchas veces es el más complicado si no sabes cómo dominarlo. Para tratar las objeciones de un cliente tienes que transformarlas primero en un obstáculo, que es muy diferente a una objeción normal. Un obstáculo es una objeción, pero que el cliente quiere resolver. Una objeción normal es una objeción que el cliente pone como excusa para no tomar acción. Es muy diferente. La mejor forma de resolver una objeción es utilizando la propia objeción a favor tuyo. De hecho, mucha gente en las ventas te dirán, no, pero pregúntale al cliente si hay algún impedimento en tomar acción en esta llamada, buscando como el no, buscando las objeciones. Y eso está bien, pero siempre y cuando lo complementes con lo que te voy a decir, porque si no vas a parecer un busca problemas en la llamada de venta y un necesitado. La clave realmente siempre está en traducir al cliente y ver todos los posibles obstáculos al inicio de la reunión, porque al inicio de la reunión el cliente no tiene barreras. Te dejo esta pizarra para que vayas visualizando todo, ¿no? Aquí el problema es que cuando el cliente tú lo llevas al cierre empieza a generar una coraza que no hemos roto al principio de la llamada, que ahí es donde están los miedos, las dudas, las tonterías, las objeciones, y el cliente asocia que pagar es igual a dolor, es igual a pérdida. Tenemos que conseguir desde el inicio de la llamada que el cliente asocie el dolor. Para quitarse el dolor tiene que pagar, no al revés, que pagar es igual a dolor, sino que dolor es igual a pagar. Ahora te voy a explicar cómo vamos a hacerlo. Los clientes literalmente son como mujeres. No, es que no me pasa nada. Tú tienes que tratar a un cliente como si fuese una mujer que se comporta literalmente así. Cuando tú a una mujer le preguntas qué te pasa, no te lo va a decir. Quiere que lo traduzcas. Porque el cliente también tiene esta misma dinámica. No quiere decirte lo que le impide resolver o dar el paso. Porque sabe que si te lo dice, vas a atacar eso y se va a sentir fácil de convencer. El cliente lo que busca es que le resuelva realmente el problema y que tú seas el encargado de saber cómo gestionar su situación, no que te diga él el problema. Porque el cliente quiere estar en manos de un profesional, no de simplemente un obediente. De hecho, muchos clientes como que te engañan y fingen no tener ningún tipo de problema, pero al final del pago empiezan a deleitar todas las excusas, todo el manual de objeciones, empiezan a decir que tienen que consultarlo con su perro. Parece que te hayan mentido durante toda la llamada y al final de la llamada te hayan dicho la realidad. Parece que haya hablado con un mentiroso, literal. Debes de dominar el arte de la traducción, ¿vale? Para entender estas tres objeciones que suelen haber. Las tres objeciones. ¿Cuáles son esas tres objeciones? Objeción de tiempo, objeción de resultado. Mucha gente esto no lo entiende, pero la objeción de resultado es interna y externa, y aquí es donde los comerciales o vendedores, en este caso tú, persuasor, no la sabes resolver y te arruina el cierre. Y luego la del dinero, ¿ok? Lo que tenemos que conseguir es que el cliente asocie que pagar es un beneficio para alcanzar la vida que quiere, que literalmente pagar le va a dar mejores relaciones, más estatus, más dinero, y que correlacione el beneficio con pagar. Y esto, las razones por las cuales quiere hacer lo que el pago, es para conseguir los beneficios, y esa es su razón de compra. Si el cliente te pone una de estas tres objeciones, quiero que entiendas que está en un estado de incoherencia, y nuestro objetivo en la llamada de venta es meterle en un estado de compra, sin decir lo que haría un comercial normal, porque lo que hace un comercial normal es aumentar sus barreras y sus defensas. Tu objetivo es venderle sin vender, resolver objeciones sin tú resolverlas, que el cliente las resuelva por ti. Ahora voy a explicar esto, pero quiero que entiendas lo siguiente, y es que hay un estudio donde se ha demostrado que el cliente le duele más pagar que obtener. Se ha asociado más dolor
el hecho de soltar, perder algo que es simbólico como el dinero, que al beneficio de obtener. La emoción es mucho más grande en el caso de pagar. Claro, durante toda la llamada tú tienes que estar bajando el umbral de dolor al pago y aumentando el umbral de dolor a la situación actual. Es decir, que el precio lo relacione en quedarse donde está y no en pagar. Esto es muy interesante, ahora hablaremos de esto, pero quiero que entiendas que el cliente va a pagarte y va a dejarse resolver objeciones en el momento en el cual correlacione que quedarse donde está es más doloroso que gastar el dinero que tiene. Y es que quiero que entiendas la siguiente fórmula, y es que normalmente para poder resolver objeciones tenemos que tener 3 principios muy claros. Primero es la coraza, ¿ok? Luego es la traducción y luego es la coherencia. Yo no te voy a dar un manual de objeciones que no sirve, porque un manual de objeciones hemos dicho que se enlaza a ser el típico comercial que aprende técnicas, y el cliente no confía en alguien que aprende técnicas, confía en alguien que sabe resolver su situación y sobre todo que sabe liderar el comportamiento del cliente. Paga a alguien que está por encima de él, no a un vendedor común, ¿vale? Lo que quiero que entiendas es que primero tenemos que bajar las defensas. ¿Por qué? Porque el cliente cuando entra en una reunión va con la percepción de tú eres el vendedor. Y esa percepción, que ya lleva años manteniéndose, es la que te impide generar cercanía. Y cuando no tienes cercanía con el cliente, él no te desvela información esencial para que el cliente pague. Cuando el cliente te percibe como un comercial, hay una distancia entre tú y él. Es decir, el cliente está aquí y tú estás aquí. Cuando hay una cercanía, el cliente asocia que tú eres su amigo. Y lo que hay que buscar no es ser su amigo, no caer en la friendzone. Lo que tenemos que buscar es cercanía rompiendo la coraza. Muchos clientes o muchos de vosotros os preocupáis cómo cerrar, pero lo que os tiene que preocupar más es cómo abrís al cliente. Cuando estáis en la calle, en una reunión, en videollamada, lo más importante son los primeros minutos de química, porque eso va a determinar toda la llamada. Por eso, al principio, lo que yo hago es una desarmada. Oye, yo ya sé que tú sabes de ventas, sabes que esto es una maravillosa llamada de ventas, por eso no voy a aplicar contigo ninguna estrategia de venta. Esto lo que ayuda es que el cliente deje de fijarse en tus intenciones y empiece a fijarse en lo que realmente dices. Porque el cliente, cuando entra en una negociación, todo el rato está pensando en por dónde me va a salir, qué tipo de técnica me va a aplicar. Cuando tú ya hablas directamente de que no le vas a aplicar técnicas, es como decirle a una tía guapa, a una tía que está buena: oye, ya sé que te lo han dicho muchos chicos, ya sé que todo el mundo quiere ligar contigo, por eso no quiero aplicar nada de eso, quiero estar bastante transparente contigo, ser directos y honestos. La persona deja de fijarse en tu intento de conquistar o en tu intento de vender y empieza a fijarse en lo que dices. Esto es muy importante, porque cuando tú haces esa desarmada, el cliente baja sus defensas. Es como que, vale, no me va a intentar vender. Lo más importante en la primera fase de empezar a bajar sus defensas es que habléis de vosotros, no del negocio, porque eso lo pone al cliente en un estado racional. Lo más importante es que entre en un estado emocional. Ahí yo pues me tomo el tiempo de hablar de nosotros, a qué te dedicas, qué te gusta hacer en tus tiempos libres. Esto puede parecer una gilipollez, pero es muy importante. Ojo, no quiero que hables del clima, de qué tal la semana, eso es una mariconada. Cosas triviales, evítalas. Tienes que empezar a hablar de cosas como si fueseis amigos de toda la vida. Oye, porque me da la intuición de que, tío, te lo has pasado muy bien este fin de. A ver, cuéntame, ¿cuál ha sido la cosa más divertida? Oye, ¿sabes a qué me dedico yo? Oye, ¿sabes qué me pega a mí? Oye, ¿qué tipo de música crees que escucho? Cosas que hagan que el cliente también participe en generar conexión. ¿Para qué? Para que él invierta y baje sus defensas. Una vez entendemos el cliente baja sus defensas, va a ser muy fácil hacer el descubrimiento. ¿Cuál es su dolor? ¿Cuál es su porqué? ¿Cuáles son sus objeciones? ¿Cuáles son sus dudas? El cliente, cuando tú te abres y él se abre, el cliente ya te ve como alguien cercano y empieza a expresar más información que te va a servir para el cierre. Quiero que entiendas esto. Tu rapport debe de ser como amigos. No hagas preguntas triviales. No pongas tu marco. Muy importante. No le digas al cliente: bueno, mi objetivo contigo es una reunión de venta. No seas profesional. El cliente no quiere que seas profesional. Quieres que sea cercano. Cuando te ve como profesional, él empieza a adoptar un rol de seriedad. Y no quieres seriedad, quieres apertura. Muy importante esto. Enfócate en resolver su problema, no en el cierre. No le digas que tendrá que tomar una decisión positiva. Enfócate en: si veo que te puedo ayudar, pues avanzamos sin problema. Y esto más adelante lo vas a utilizar para meterle coherencia, porque se resuelve las objeciones con coherencia, no con un manual de objeciones. Esta frase es muy bonita. Yo quiero que me pagues, pero quiero aún más que tengas resultados. Pues si me das resultados, vas a ser un caso de éxito que inspire a más gente a comprarme. Y esto es lo que tienes que tener en la cabeza. Tú no quieres que te pague, tú quieres que tenga resultados. Y los resultados no lo definen si te puede pagar o no el cliente, lo definen su comportamiento, su actitud, su mentalidad. Lo más importante es que cuando empieces la negociación le digas directamente: oye, yo estoy aquí en esta llamada
llamada para ver si yo también te puedo ayudar, si tú también me encajas a mí. Muy importante que tú también tengas esa mentalidad de quiero ver si tú también me vas a encajar a mí, si tú me convences como persona para hacer negocios contigo, porque si no te convence como persona, no tiene la actitud, aunque tenga el dinero, no te va a dar resultados y eso es mala reputación para tus negocios y tus ventas. La segunda cosa que tienes que empezar a practicar es la traducción. 1 más 1 son 2. La gente, el hombre, normalmente cuando habla con una mujer dice, bueno, ¿qué has hecho este finde? Nada. Ah, nada, no ha hecho nada. No, quizá no te está diciendo que no ha hecho nada, te está diciendo que está enfadada. Fíjate, la mujer siempre busca doble sentido a todo. Pues esto es lo que tienes que hacer con tus clientes. No escuches lo que dicen. ¿Qué es la traducción? Es que el cliente muchas veces buscará decirte algo, pero no sabrá expresarlo. Y te está dando más información. Por ejemplo, imagínate que el cliente te dice, no, es que voy muy ajetreado últimamente. Vale, pues yo ya sé que le cuesta tener tiempo. Y eso puede ser una posible objeción para el final de la llamada. Que me diga, no, es que voy muy ajetreado. Si el cliente me dice, es que la verdad es que estoy, no sé, veo cómo otros lo están haciendo y yo no sé hacerlo, yo ya sé que es el pecado capital de la envidia. Te dejo el vídeo por aquí de cómo son los pecados capitales para una negociación. Ok, vale, el cabrón se está comparando. Lo más seguro es que sea envidioso y eso me da información para yo venderle. Si el cliente me dice, no, es que la verdad es que llevo mucho tiempo intentándolo, yo ya sé que su frustración es que ha probado de muchas cosas y que nada le ha funcionado, así que posiblemente tenga la objeción de resultado externo, buscará comparar opciones, etc. Si el cliente me dice, no, es que ya he estado viendo otras opciones, yo ya sé que le tendré que vender desde soy el mejor, no tanto desde la personalización. Fíjate, el cliente va a darte información que si tú la sumas, va a darte otra información extra. 1 más 1 son 2. Tienes que entender el contexto de la información. No te fijes en la información, sino en el contexto de la información. Si un cliente te dice, pues ahora mismo estoy viviendo con alguien más, pues entiende que seguramente le dará vergüenza que esa persona con la cual convive es que le vea pobre. Entonces ya puedes atacarle por ahí. Si te dices que tiene pareja, pues lo que quieres es no decepcionar a su pareja. Tienes que correlacionarlo. Sé que es interesante esto, pero enfócate en eso. ¿Qué pasa? Cuando el cliente también te diga, no, es que tengo deudas, vale, ya sabes que es una objeción posible de dinero. Tienes que enfocarte en resolver eso. La coherencia es lo más importante. Cuando ya, punto 1, has roto la coraza, has generado esa cercanía. Punto 2, has detectado las objeciones en lo que dice. Cuando estás hablando, cuando le estás preguntando por qué está en esta llamada, qué es lo que ha visto de nosotros que le ha llamado la atención, cuando le preguntas el por qué quiere tomar acción, empezarás a detectar dolores. Vale, pues le duele no tener dinero, pero también he escuchado que está viviendo con su pareja, eso significa que a lo mejor lo tiene que consultar con su pareja. He escuchado que tiene poco tiempo, eso significa una objeción de tiempo. He escuchado que tiene deudas, a lo mejor eso significa una objeción de dinero. Yo estoy anticipando las objeciones, no las estoy dejando pasar para que al final me las diga. Y aquí es donde entra el timing, la coherencia. Una vez yo ya saco información del cliente en cuanto a las objeciones y mucho más importante, saco objeción del dolor, ¿vale? También tengo que empezar a escuchar. Una vez ya he entendido cuáles son sus objeciones, también tengo que empezar a escuchar cuáles son sus dolores. Es decir, ¿por qué cambiar? ¿Para qué? Porque aquí mi trabajo en la llamada de ventas es aumentarle el dolor. ¿Cómo se aumenta el dolor? Aumentando las consecuencias de no tomar acción. Juan, me comentas que tienes 1.000 euros en la cuenta y ganas 1.000 euros al mes y vives con tu pareja. ¿A ti tú crees que con 1.000 euros al mes te da para formar una familia? No, la verdad es que no. Ok. ¿Y qué crees que pensará tu mujer cuando vea que sigues 4 años igual en la misma situación con 1.000 euros al mes? ¿Se va a sentir segura o se va a sentir insegura? No, se va a sentir insegura. Estoy potenciando su dolor con las consecuencias de no tomar acción. Esto hace que aumente la urgencia y le duela más quedarse donde está que pagarme. Cuando yo ya detecto el dolor, voy a también a tener que estar muy pendiente de las excusas que pone el cliente. El cliente muchas veces no se responsabiliza porque tiene miedo a tomar acción. Entonces va a empezar a justificar el por qué está en esta situación. Te va a decir, no, el problema es mi jefe. Va a empezar a echar la culpa al resto. Lo más importante ahí es quitarle esas excusas. Oye, me has comentado que dices que la culpa es de tu jefe, pero te hago una pregunta. Teniendo en cuenta que yo soy la persona responsable de entrenarte en ventas, ¿qué crees que te voy a decir acerca de que el problema son los jefes? ¿Que no has sabido tener la actitud correcta o que el problema es el jefe y el mundo va en contra tuyo? Cuando tú te atreves a retar al cliente, el cliente empieza a ponerse en su sitio, no empieza a excusarse y ahí es cuando va a empezar a asumir la responsabilidad, cuando haces preguntas desencadenantes de coherencia. ¿El problema es esto o esto? Y eso es confrontar al cliente de forma elegante. Evitas que el cliente se justifique y cuando el cliente es totalmente responsable de su situación empieza a sentir el peso y el dolor de quedarse donde está. Mucha gente evita el sentir dolor porque delega la responsabilidad al exterior y eso es lo que hace que no tomen acción, lo que hace que no tengan urgencia, lo que hace que no sientan daño y hace que les duela más pagar que
quedarse donde están, porque creen que no son responsables. Tu trabajo en la llamada de venta es meterle coherencia en hacerles ver que ellos son responsables de esa situación. Una vez tienes esto, ya pasamos a lo que es más coherencia, ¿no? La idea aquí es cuando ya has detectado posibles objeciones, has potenciado el dolor, has detectado las excusas que tiene el cliente y has limpiado las excusas, has potenciado el dolor y ahora tienes una objeción que es de dinero, de tiempo. La objeción de tiempo se resuelve en el instante en el cual la detectas. Si al mí el cliente me dice que está ajetreado, le voy a decir, oye, ¿va a ser un impedimento esto para tomar acción? No. Y eso se hace antes del precio. ¿Por qué? Porque antes del precio no hay tensión. Y me va a dar la razón y luego ya no podrá hacer marcha atrás. Si escucho la objeción de dinero, lo voy a resolver en el máximo punto de dolor. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, que le duela más quedarse donde está que pagarme. Y ahí me va a decir que no. Todo esto antes del precio. Y esto lo deberías de hacer aunque no escuches ningún tipo de objeción de dinero, ningún tipo de circunstancia limitante con la economía. Si veo que hay una objeción de resultado interno, de que él no se siente seguro de que va a lograrlo, le voy a enseñar otra gente que lo ha logrado, casos súper extraordinarios, y voy a minimizar su probabilidad de éxito. Si yo con Juan he hecho que gane 22.000 euros al mes, ¿no crees que contigo puedo hacer 2.000? Voy a compararlo y voy a ponerle un varón súper accesible de éxito. Si veo que la objeción de él es la externa, no, es que tengo que valorar otras opciones, esto ya tienes que ir con una seguridad potente de, ¿tú crees que si las otras opciones hubiesen sido buenas, no hubiesen hecho que pagues en llamada? Tienes que todo el rato destacarte, diferenciarte de la competencia a través de tu oferta. Esto ya te lo explicaré en otro vídeo. Pero cuando ya tienes todo esto claro, quiero que entiendas que cuando tú resuelves una objeción, la diferencia entre el cliente que quiere resolver sus propios límites y un cliente que quiere más bien evadir la responsabilidad de pagarte está en justamente el trabajo previo, ¿no? De tocarle el dolor, quitarle las excusas, generar cercanía. Y ahí es cuando tú, mediante tu coherencia, mediante hacerle ver que literalmente tomar acción es ser su mejor versión, ahí es cuando el cliente se dispone a romper sus propias objeciones. Bien, esto es muy interesante porque el cliente no busca que lo confrontes, busca que le cuestiones, que le hagas ver que la actitud que está teniendo es la misma que le va a llevar otra vez a la misma situación dolorosa y a las consecuencias que no quiere tener, ¿vale? Y así es como se resolverían las objeciones realmente. Es bastante sencillo, es entender toda esta secuencia y... joder... Y ya está, es básicamente entender esto, ¿no? Que al final las objeciones no se resuelven con un manual de objeciones, se resuelven con pura coherencia, ¿vale? Tienes que literalmente tocarle el punto G emocional de dolor para que entienda que quedarse donde está es más jodido que tomar el paso. Como digo, si tiene una objeción de tiempo, resuélvela antes del precio. Si tiene una objeción de dinero, resuélvela antes del precio. En el máximo punto de dolor, si tiene una objeción de resultado interno, compáralo con casos de éxito. Si tiene una objeción de resultado externo, de quiere ver su mejor opción, cuál es la mejor opción, tienes que hacer que te diferencies de la competencia a través de lo que ha probado anteriormente y no le ha funcionado. Pregúntale, ¿qué has probado anteriormente que no te ha funcionado? Y justamente eso que te ha dicho, te lo callas y cuando presentes tu oferta, le añades todo aquello que no ha probado como algo innovador y quitas todo aquello que ha probado y no le ha funcionado. Si a mí me dijo, bueno, es que probó una formación y no tenía acompañamiento, bueno, pues ahora en la oferta, cuando yo le venda mi producto, le voy a enfocar mucho en el acompañamiento y así resuelves las objeciones para que cuando te diga el precio, literalmente simplemente sea preguntarle, ¿qué es más importante, Juan? ¿Aferrarte al poco dinero que tienes o quedarte en situación dolorosa que lleve a la consecuencia que me has dicho que no querías que llevase? Y pues como digo, ¿no? Y seguir con las excusas que me has dicho que ya no son excusas y que te vas a responsabilizar. Cuando tú juntas estos elementos es tan sencillo resolver objeciones que, madre mía, es una locura. Si quieres aprender de ventas, que te conecte, te dé trabajo, te entrene en persuasión aplicada a las ventas y dejes de vender como un puto comercial pesado, tienes el link aquí abajo de mi entrenamiento. Entrenas, te haces una llamada conmigo para ver tu caso. Si veo que te puedo ayudar, como bien sabes, te voy a vender. Y si es así, te entreno en persuasión durante 2 meses y te pongo a trabajar. Te veo dentro.